ahora vamos a empezar nuestro estudio bíblico con la temática ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como base bíblica vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice lo siguiente: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Alguna vez has sentido inmenso dolor o tristeza por haber ofendido a alguien? Dios les bendiga. Seguro que de niño o joven o ya anciano hemos ofendido a alguien, sea de hecho o de palabra. Recuerdo de niño que ofendí a un primo y eso cargaba una tristeza siempre que me recordaba, porque yo lo boté de la casa. Empezamos a pelear y enojado le dije: váyase de mi casa. Después 2 años más tarde, 2 años, me tocó vivir en la casa de él. Y así peleando me recordó lo que yo le había dicho. Me dijo: pero Juan Carlos, yo contigo no voy a hacer lo mismo porque tú eres mi primo. Y a pesar que cuando yo le dije eso tenía como unos 8 años o 9, y después me tocó vivir en la casa de él, creo que tenía unos 10 o 11 años o 13, no recuerdo muy bien la edad, pero él me hizo recordar esas palabras y a pesar que hicimos las paces, pero siempre tenía ese recuerdo, o sea, que un día tuve que pedirle perdón por lo que había cometido. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es decir, que se produzca el arrepentimiento. Y en esta vez vamos a ver la segunda parte de qué debo de hacer para ser salvo. Y nos vamos a detener en el arrepentimiento. Miramos que hay que oír la palabra de Dios, entenderla, creerla, obedecerla. Y eso produce un arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento en el hebreo viene de la palabra nahán, que quiere decir cambio de mente o buscar una nueva dirección. También esta palabra quiere decir también volverse al camino de Dios. Y continuando con los contenidos basados en la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a explicar lo concerniente al arrepentimiento, conversión y el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Arrepentirse y convertirse, la idea básica que expresa la palabra arrepentimiento es que la persona dé un giro con respecto a la posición que asume o la dirección en que transita. Para poder tener este cambio, tiene que reconocer que va en la dirección equivocada. Tenemos que reconocer que vamos en una dirección equivocada. Como dijo el salmista, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos que conducen a la muerte. Y debemos buscar el camino de la paz, el camino de la santidad, el camino de la perfección, el camino que nos lleva y nos da la vida eterna. Entonces, por eso es importante que nosotros nos arrepintamos de todo pecado, de todo mal que de pronto hicimos.
Por eso que la forma en que ha vivido hasta ese momento lo aleja de Dios y lo lleva a la muerte. En otras palabras, debe reconocer su pecado. Sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento es confesar sus pecados y apartarse de ellos. Debemos de apartarnos del pecado, reconocerlo y apartarnos. Proverbios capítulo 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Por eso el verdadero arrepentimiento produce en el corazón del ser humano, produce en el corazón del hombre y la mujer apartarse del mal, apartarse del pecado, ya no vivir esa vida agobiante, esa vida llena de tristeza. Aunque el hombre tenga muchos vicios y se llene de muchos vicios, nunca esos vicios, ni el alcohol, ni la droga, ni los juegos al azar, ni ningún otro vicio que el hombre pueda tener, puede llenar el corazón del ser humano para bien. Todo eso lo que produce es tristeza, porque dice la Biblia que el arrepentimiento que produce el mundo es una tristeza al punto que muchos se han muerto. ¿Cuántas personas no se han muerto de la tristeza, del dolor? ¿Cuántas personas quizás los encontraron a ellos, quizás a ellos mismos matándose? ¿Por qué? Porque la tristeza les llenó el corazón. Pero es la tristeza que produce el mundo. Pero la tristeza que produce Dios, es decir, ese arrepentimiento, esa tristeza, ese dolor de haber ofendido a Dios, eso ocasiona en el ser humano vida, restauración en su vida y en su comunión con Dios. Por eso el arrepentimiento es un descanso, un refrigerio para nuestras almas. Por eso en Proverbios capítulo 16, el versículo 6 dice que debemos apartarnos del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Entonces, mire usted que debemos apartarnos del mal. La conversión es un proceso de transformación hacia la perfección cristiana. El reconocimiento del pecado produce dolor, dolor de haber ofendido a Dios, dolor de haber maltratado la vida, dolor de sentir que el mundo y el diablo han jugado con uno, dolor, esa tristeza que produce el arrepentimiento, esa tristeza, ese dolor que el mundo y el diablo lo tuvieron y nos tuvieron como un muñeco, como un títere, que el diablo nos decía, haga cosas y las hacíamos, cosas malas, cosas negativas, cosas que eran en contra de las leyes, los mandatos de Dios, en contra del amor de Dios, en contra del prójimo. Y fuimos esclavos del mundo y del diablo. Pero Cristo quiere libertarnos. Por eso dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 14 y 15, habla allí que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo,
en el cual tenemos perdón y redención de los pecados por su sangre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es importante saber que usted no fue creado para sufrir. Usted no fue creado para que de pronto el diablo juegue con usted y los haga hacer cosas que produce arrepentimiento, pero arrepentimiento de tristeza, arrepentimiento que lo lleva inclusive a quitarse la vida. Ese arrepentimiento lo experimentó Judas Iscariote cuando él entregó al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que tuvo un cargo de conciencia muy terrible. Y este hombre fue y se mató. Porque ese es el arrepentimiento que produce el diablo, el enemigo de nuestras almas, el mundo. Mucha gente toma y en el momento de tomar quizás aparentemente dice ser que está feliz, pero es una felicidad momentánea. Cuando se le pasa el trago, viene el guayabo, viene el dolor de cabeza, la tristeza porque gastó todo el dinero, dejó sin comer a la esposa, dejó sin comer a los hijos, y entonces eso produce una tristeza, un vacío, porque aunque que se ha gastado $1 o 1,000 pesos, 3,000 pesos en una cerveza, en un cigarrillo, bien podría ser que lo fuera gastado o más bien invertido en un esfero que el niño necesitaba, que el hijo necesitaba. Pero eso es lo que produce la tristeza del mundo. Pero la tristeza que produce Dios en el corazón del hombre es que el hombre tenga un dolor profundo de haber ofendido a Dios y que se vuelva a Él. Por eso en Isaías capítulo 55, el versículo 7 dice lo siguiente: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Por eso allí vemos que Dios apela, o Dios quiere que el hombre de su propia voluntad lo busque, que el hombre reconozca su pecado, porque Dios no es un tirano, Dios no es malo, sino que Dios quiere que el hombre busque de Él. Por eso, cuando dice que deje el impío su camino, este es un acto voluntario. Todo aquel que decide arrepentirse encontrará que Dios está listo a ayudarlo y recibirlo como su hijo. En este momento todo el poder del cielo se pone a favor del pecador y no hay fuerza humana o espiritual que lo detenga. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante que usted y yo reconozcamos de verdad a este Dios maravilloso y procedamos al arrepentimiento y al convertimiento. Arrepentimiento es sentir un dolor profundo de haber ofendido a Dios, y el convertirse, dejar todo lo malo atrás y caminar con Cristo el Señor a una nueva vida que está para todo hombre. La salvación está para todo hombre, pero el hombre necesita que esa salvación, bendito sea el nombre del Señor Jesús, que fue gratuita, el hombre necesita tomarla, recibirla, ese regalo. Y te recordamos que Cristo te ama. La paz y la gracia de Dios descienda sobre ti.